¿cuál sería la diferencia entre la educación pública versus la privada? Que nos están preguntando que he escuchado que es gratuita, etcétera, etcétera, más los estudiantes que nos escriben no manejan el idioma alemán, según me comentan. Así que no sé, cualquiera de los dos quiera responder y decir tal vez el beneficio de estudiar en IUBH de esta manera. Yo voy a responder esta pregunta porque no es la primera vez que me la hacen y no es la primera vez que nos la encontramos en un contexto de universidad privada, universidad pública, ya no solo hablando de Alemania. Es una pregunta que yo siempre he respondido con los números, ¿no? En primer lugar, nosotros, como decía al principio, somos una universidad pública en el aspecto de acreditaciones, título y credenciales, pero somos privada en el aspecto de que se paga por estudiar. Como bien habéis mencionado, la educación en Alemania es gratuita. Es gratuita para los alemanes y para los estudiantes internacionales. No es ningún secreto y es una verdad. Pero lo que yo siempre planteo es la siguiente pregunta. Si nosotros a día de hoy en IUBH, independientemente del momento pandémico en el que nos encontramos, seguimos reclutando estudiantes, tenemos más de 20.000 estudiantes en campus, en el que el 90% son estudiantes alemanes que están dispuestos a pagar por su educación en un país en el que la educación suya es gratuita y la pagan a través de sus impuestos, es por un motivo, y un motivo principal, y es sobre todo la practicidad a la hora de educar. La practicidad a la hora de estudiar y la practicidad a la hora de desarrollarme como profesional. La universidad pública es una universidad fantástica, pero es un poquito más antigua, académicamente hablando, y van enfocados mucho más a los proyectos de investigación. Es decir, si yo como estudiante me planteo, quiero ciencias, quiero medicina o me quiero plantear en proyectos de investigación, la universidad pública es tu futuro. ¿Por qué? Porque los profesores que vas a tener son investigadores. Esto quiere decir que a fin de cuentas la universidad pública es buena en investigación porque sus profesores son profesionales. Clases mucho más grandes, no hay educación personalizada y son clases más enfocadas a una ponencia. Yo doy mi clase, tú tomas las notas y nos vemos en el examen. Aquí no, en IUBH o universidades como IUBH privadas, en el que prima la practicidad, son clases reducidas, profesores profesionales, en el que yo te voy a enseñar desde mi punto de vista, desde la experiencia y desde la voz del sector. Esa es la clave y esa es la diferencia principal. Y es el motivo por el cual, como os digo, más de 20.000 estudiantes alemanes a día de hoy deciden invertir por su educación en una universidad privada frente a una pública. Y es, hablando en plata, esa practicidad. El poder conocer a profesionales desde mi primer día. ¿Por qué? Porque nosotros no solo damos profesionales, hay pasantías remuneradas, es decir, cuando yo me gradúo de IUBH ya estoy listo. O sea, nosotros no educamos, nosotros creamos profesionales. Ese, digamos, que es la diferencia principal entre una universidad pública y una universidad privada. Como os digo, las universidades públicas alemanas son maravillosas. Si nos planteáramos estudiar ciencias, yo os invito a todos a que lo hagáis. Aquí sí que se va a hacer necesario el alemán en muchos aspectos, pero hay ciertos programas que sí que nos valoran en inglés. Pero como siempre os digo, pasa el mismo concepto en España, en Italia y la gran mayoría de países europeos. La universidad pública se ha quedado un poquito desfasada cuando hablamos de sectores como el marketing, el business, management o materias nuevas, ¿no? Big Data, IT Management, porque no ha habido tanto tiempo como para formarme teóricamente, es decir, vamos a la práctica. Es un poquito digamos, la diferencia principal, ¿no? Más practicidad, grupos más reducidos y clases prácticas.